Buenas noches compañeros, nosotros somos el equipo 4 y nosotros les vamos a hablar sobre los aspectos estructurales de los impuestos. Bueno, la definición de impuesto como tal, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación no nos da una definición tal cual, más bien nos señala que son las contribuciones establecidas por la ley que deberán de realizar las personas físicas y morales cuando se encuentren en situaciones jurídicas o de hecho establecidas por la misma. Ya que los impuestos es una aportación coactiva establecidos por la ley para cubrir gastos públicos del Estado, ya que solamente los impuestos son más que contribuciones y créditos fiscales. Retomar un poco los antecedentes de los impuestos, y no es nada más que al inicio en la organización política del hombre, cuando los que en donde se concentraban los que tenían el poder les requerían a sus gobernados el pago de tributos, y estos al mismo tiempo pues querían disminuirlos o evadirlos, y no les llevaba más que pues a tener un castigo que consistía hasta en la pena de muerte. En la época prehispánica, ya sea en los aztecas, este pago de tributos era voluntario, ya sea de su propio pueblo o de pueblos sometidos por ellos, y estos eran productos agrícolas, artesanos, piedras preciosas, ya sea oro y plata. Los antecedentes. En la Edad Media, el registro más antiguo sobre los impuestos entra en Inglaterra en el siglo V, cuando Carlos Magno le sucede su corona a Luis el Piadoso. Gracias a su coronación aparece una desaceleración de la economía, ya que surge un crecimiento de los grandes señoríos, y esto a su vez causa que haya una nueva clasificación en las clases, haciendo que un rey y un noble se vuelvan iguales. Bueno, esto ocasiona una desaceleración en el comercio, lo que provoca en sí como tal que en el cultivo solamente se realizara para el consumo de sus propios habitantes. ¿Qué significaba esto? Que ya no se podía realizar algún comercio con esa producción. ¿Por qué? Porque ya no había ciudades a las cuales abastecer como tal. Entonces, a consecuencia de todo esto, surge algo que se le llama la plaga del hambre. En esta época había una clasificación que consistía en dos tipos de clase de trabajadores. Una de ellas eran los ingenuiles o el hombre libre, que no era más que el que realizaba tareas meramente que no fueran serviles. Ya que los siervos eran los que se encargaban de realizar los trabajos más viles en esa época, y que como tal pues había esa gran diferencia, ¿no? Para que cada uno de ellos pudiera contribuir con sus impuestos. Mientras que los vasallos tenían dos obligaciones, una que era sobre las relativas de prestaciones de servicios y la otra que eran las relativas de prestaciones económicas. De las rentas más comunes estaba el censo, los derechos y las servidumbres. El censo, era un pago proporcional que se le aplicaba a su predio, y si no se le pagaba, eran despojados de su predio o se les aplicaba una multa. En pecho o talla era un impuesto que se le aplicaba una o varias veces al año a ciertas familias. Se le llamaba talla porque en un pedazo de madera se le tallaba cada vez que iban pagando. Y en la tasa de rescate eran cantidades que se pagaban por la supresión de prestaciones de servicio o por especie. En especie se podrían pagar con trigo, avena, gallinas, ganado, etc. El derecho en metálico o de grano se pagaba por la cabeza de ganado
ya sea cabra, puerco, buey o cualquier otro animal, así como también obligaban a los ciudadanos a pagar por la venta de maíz, avena, trigo, sal, cerveza, entre otros. Sin olvidar que el señor feudal obligaba a pagar también porque se pescara en las aguas feudales, porque se cortara leña, o el simple hecho de que ellos utilizaran también para pasar pasar por ciertos caminos, incluso también les cobraban impuestos. Ahora sí que ahí se le denominaría como de servidumbres, ¿no? Otros tipos de impuestos que existían en esta edad eran los impuestos de multas a los delitos, en el cual el que cometían delitos se presentaba en los tribunales y era obligado a pagar un monto de dinero por los servicios de justicia que se le iban a aplicar. Así como también el señor feudal podía confiscar los bienes cuando el vasallo faltaba a la fe que le juraba. Asimismo, podía confiscar todo lo que llegaba por mar, a menos que le hicieran el pago de derechos para que él dejara pasar esa mercancía, ¿no? Teorías justificativas de los impuestos. Estas las vamos a hablar de las dos más importantes, que es la teoría de la relación de sujeción y la teoría del beneficiario equivalente. La teoría de relación de sujeción fue establecida por los tratadistas alemanes, ya que hablan que todos los súbditos de un estado les van a exigir a los gobernados las prestaciones económicas para el gasto público, les beneficien o no les beneficien. La teoría del beneficio equivalente es analizada por la escuela anglosajona, y esta no nos hace más que referencia a que los tributos en el cual el Estado va a satisfacer los servicios públicos, estos deben de ser equivalentes a los mismos. Entonces no es más que el valor de los servicios del gobierno tiene que ser equivalente a las contribuciones. La clasificación de los impuestos, una de ellas es directos, que son aquellos impuestos en los que el sujeto pasivo no puede trasladarlos a otra persona debido a que recaen en su propio patrimonio. En esta se puede ubicar al impuesto sobre la renta. Indirecto. Este sujeto pasivo sí puede trasladar sus impuestos sin tener impacto económico. Por ejemplo, este sería el IVA. Impuestos reales y personales. Los reales son los que recaen sobre el objeto del gravamen sin tomar en consideración al propietario del bien. Podría ser el impuesto sobre el uso o tenencia de vehículos. Y los impuestos personales, que son aquellos que toman en consideración la condición del sujeto pasivo. En este caso sería el ISR. Impuestos objetivos y subjetivos. Los objetivos son aquellos en donde el legislador no define al sujeto pasivo, solamente establece la materia. Los subjetivos son los que precisan con claridad al sujeto pasivo de la relación tributaria. Los impuestos especiales y los impuestos generales. Los impuestos especiales son aquellos que gravan determinadas actividades, ya sea el impuesto sobre automóviles nuevos, mientras que los impuestos generales son las que graban actividades distintas pero son de la misma naturaleza. Impuestos con fines fiscales y extrafiscales. Los fiscales son aquellos que se establecen de acuerdo al artículo 31 constitucional en su fracción cuarta, que tienen como finalidad contribuir con el gasto público.
mientras que los fines extrafiscales son de tipo de contribución que no es para cubrir los gastos públicos, de acuerdo al artículo 25, que es sobre la planeación de la economía. Impuestos federales, estatales y municipales. Los federales son aquellos en los que solamente tienen una zona específica de aplicación que consiste en el territorio nacional y puede ser el impuesto sobre la renta. Los estatales, que son los que afectan a los habitantes de una entidad, ya sea el impuesto sobre nómina. Y los municipales son en los que incidan los habitantes de cada municipio. En este caso podría ser el impuesto predial. Los sujetos en la relación tributaria, estos se pueden dividir en dos, que es el activo y el pasivo. El activo es el Estado, ya que va a ser la autoridad fiscal que recaude los impuestos. Este tiene dos funciones, en el cobro de prestaciones y en el crédito fiscal. Bueno, los sujetos pasivos no van a ser más que las personas físicas o morales, y estas a su vez pueden ser nacionales o extranjeras, mismas que realicen un hecho generador para que, de acuerdo con el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, contribuyan con el gasto público. El objeto del impuesto son los actos o actividades, productos y servicios que gravan. Impuesto sobre la renta. En su artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece: las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Fracción primera: los residentes en México, de todos los ingresos que obtengan de cualquiera de las fuentes de su riqueza, estarán obligados al pago del mismo. Segunda: de los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, que realicen actividades referentes a la misma. Los residentes en el extranjero que tengan fuente de ingresos en el territorio nacional, pero que no tengan un establecimiento en el país, podrán atribuirle a este. Nuestra ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 2, nos señala que es un establecimiento permanente y nos dice que es aquel lugar en el que se realicen o se desarrollen actividades empresariales o de prestación de servicios. Se considerarán establecimientos permanentes agencias, sucursales, oficinas, entre otros. El gravable se calcula en base a los ingresos de las personas físicas, tratándose de las personas morales sobre su resultado fiscal. En cuanto al impuesto al valor agregado y al IEPS, se considerará el precio de los productos o servicios, y en la enajenación de automóviles, el impuesto sobre automóviles nuevos. Para la tarifa, para el ISR para persona física se le considerará una tarifa dependiendo de su base gravable. Para persona moral se le considerará una tasa del 30%. El IVA del 16% se le presentará para la enajenación de bienes, prestación de servicio, uso o base de bienes, impuesto a bienes o servicios y alimentos preparados. Para la tasa del 0% se considerarán los productos animales, los vegetales y las medicinas, o sea, los de primera necesidad. Mientras que la tarifa de Lisan se... Defraudación fiscal. Este se encuentra regulado en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, en el cual establece: comete el delito de defraudación fiscal quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de contribuciones y obtenga un beneficio en beneficio del fisco federal. Se considerarán calificado el delito de defraudación fiscal
cuando estos tengan uso de documentos falsos, cuando no omitan expedientes fiscales, cuando presenten datos para que tengan en sus declaraciones devoluciones, disminuciones o compensaciones de estas mismas, cuando no tenga registros contables o cuando esté presente de pérdidas fiscales que sean inexistentes.